Tengan todos sábado. Compañeros aquí presentes y a los que se unen a nuestra transmisión, les pedimos de favor que nos dejen de dónde nos están viendo, porque hay muchas personas que sabemos que utilizan estos recursos que Dios nos ha dejado en esta época de modernidad y que nos invitan a hacer dos cosas. Aparte de estar conectados, y nos da mucha alegría en este sábado estar juntos, al menos de manera virtual, nos permiten otra cosa que antes no se podía, repasar un tema tan profundo como es este. Así que si algún texto, alguna idea se te pasó, pues ves el video que se queda en el muro de la página de Facebook. Hermanos, vamos al corazón del Evangelio. Así que ya se pidió por el Espíritu Santo y no se desconecten. Este es un tema básico para explicar. Desde la misma título tiene gran relevancia, porque estaba yo leyendo que en la doctrina católica ellos creen en la justificación por la fe, pero no solo por la fe. Hay una diferencia, y a ver si nos da tiempo para llevar así. Nosotros creemos que la justicia solo es por la fe. No es una herramienta más, es solamente por la fe. Ahora, sé que todos estudiaron, pero por eso nos vamos a ir un poquito rapidito en esta primera parte. Alguien escribió que la salvación no es un logro humano, sino un don de Dios. ¿Están de acuerdo, clase? ¿Quedó claro en la semana? ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ahorita en la mañana vi un comentarista que no se titulan reformistas, pero sí lo es, y dice que la fe hay que trabajar a través de la obediencia. Sí hay que ser obedientes, pero no para salvación. Sí, ahorita vamos a eso. Es un don de Dios, tan sencillo como cuando alguien te regala, lo aceptas o lo rechazas ese regalo. En términos de salvación es así. Ahora, hermanos, les voy a hacer una pregunta básica. No sé si se la hicieron en la semana. ¿Quieres ir al cielo? ¿Y tu familia? ¿Sí? Había una chica que estamos en un proyecto muy interesante de investigación y me dijo, Jani, yo quiero ir al proyecto, al viaje. No se pudo, pero yo quiero ir. Y te has preguntado así como esa muchacha, yo quiero ir al cielo. Yo sí quiero ir al cielo. ¿Qué hay que hacer? Vamos al texto de Review en Herald 1890. Las mansiones que Jesús ha ido a preparar para todos los que le aman serán habitadas por los que estén libres de pecado, pero los pecados que no son confesados nunca serán perdonados. El nombre del que así rechaza la gracia de Dios será borrado del libro de la vida. Entonces, pregunta, clase, ¿qué nos estorba para tu proyecto de vida? ¿Qué estorba? Los pecados. El pecado. ¿Y cómo se borra? Porque todos lo traemos. Así como cuando vamos al médico, ¿y cómo se quita? ¿Y cómo soluciono? ¿Cómo se borra? Hay una ruta, varias rutas, varias ideas. Todos los caminos llevan a Roma, decía una frase. ¿Hay una ruta o varias? Una. Aquí dice, tiene el pecado, que es algo tan dañino para la existencia de la raza humana, tiene que ser borrado, porque si no se borra, tú serás borrado del libro de la vida. ¿Está claro? Qué trascendente tema vamos a ver. Y algo que debemos de dejar claro es este término, porque el apóstol Pablo, para borrar los pecados, utiliza el término justificar. ¿Y justificar qué significa? ¿Un proceso o una declaración? A veces, ¿saben, hermanos, por qué nos confundimos? Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a una graduación, dicen, en este momento ya es médico, ya es dentista, ya es profesor, ya te declaro, el rector te hace una ceremonia donde pasa tu borla de un lado a otro. Y dices, bueno, ese es un acto, pero yo me lo gané con 5 años tal vez de arduo estudio. Y pensamos que la salvación es eso. Bueno, Dios me declara justo, pero yo me lo gané porque vine a la iglesia, porque di mis diezmos, fui misionero, pedí perdón. No, es diferente.
¿Qué es justificar? Una idea, clase. Perdón. ¿Qué tipo de perdón? En proceso, bueno, te perdono, estás aquí como que a prueba, como a veces los maestros, estás a prueba, a ver si me demuestras, o los abogados, o los jueces, estás a prueba, ¿no? Justificar es es un absoluto, es como cuando el juez, no sé cómo se llama ese instrumento, el mazo, el martillito de juez, paz, es declarado inocente. ¿Cuál es el fundamento de nuestra justificación? Vayamos a Romanos 3, 23 y 24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién se merece el perdón de Dios? Dice aquí, todos estamos reprobados. Pero ¿cuál es la salida? ¿Cuál, hermanos? La justicia. ¿Y cómo se me otorga? En pedacitos. El perdón, hermanos, es un acto legal. Y el acto legal, así como el juez determina, esta persona es justa porque ya no la veo, ya se arrepintió, ya no veo su pasado negro ni sus tendencias, ya veo a Cristo en cada uno de los que hacen este acto de fe que decía el apóstol Pablo, y aceptan esa gratuita redención o esos mantos justos de Dios. Entonces Dios te ve con esos ojos, y yo quiero que Dios me vea con esos ojos, con esa perspectiva. ¿Por qué? Porque acepté a Jesús. Fíjense, hermanos, esta pregunta, y aquí ya empezamos a las aristas del estudio. ¿Cómo puede? Esta pregunta se la hizo Job. Ustedes los pueden encontrar en Job 9:2. ¿Cómo puede el hombre justificarse ante Dios? Se veía él todo pecaminoso, todo defectuoso, y decir, pero ¿cómo podemos haber armonía en algo tan desigual, en dos seres tan desiguales? Y aquí la tendencia del mundo cristiano, miren lo que declaró el Papa Francisco en el 2014, y dice, y ahí pongan atención, no basta, dijo él, no basta pedir perdón al Señor interiormente, es necesario confesar con humildad los propios pecados ante el sacerdote, que representa a Dios y a la iglesia. Aquí están ya hablando de dos maneras diferentes del mismo objetivo, justificar o borrar pecados. La Biblia me está diciendo que es por fe y por creer en Jesús y lo que Él hizo, y aquí nuestros hermanos católicos nos mandan otra idea hacia las tradiciones, hacia la confesión sacerdotal y hacia la tradición de la iglesia. Pero la Biblia, para que quede más que claro, Gálatas 2:16, que es nuestra carta de estudio, nos dice esto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Más que claro, ¿verdad? Solamente es por lo que mi Salvador hizo por mí, y así te debes de agarrar de sus méritos, de su trabajo pasado y presente, porque Jesús sigue trabajando, lo vimos en la mañana, sigue intercediendo en este tiempo de gracia en favor de los suyos. Por eso cada vez que estudiamos este tema, nos debemos de arrodillar y debemos de decirle gracias, Señor, gracias porque sigues trabajando y sigues prodigando tu misericordia. Entonces será muy difícil alcanzar el perdón de Dios, ¿verdad que no? Solamente es acercarte al que firmó las actas de tu perdón. Hay mucha confusión, hermanos, en este tema tan básico, por la siguiente razón. Porque si tú no entiendes el ABC, a ver, como cuando vamos a la escuela, ¿qué es lo primero que se les enseña a los niños? En primero de primaria, bueno, en preprimaria, ¿qué se les enseña? Las letritas,
trazos, letras, y luego empezar a las sílabas y luego a leer. Imagínate que le cortes esa educación primaria a un niño. Pues no va a poder después leer, ni analizar, ni va a poder estudiar. Entonces Satanás quiere que en el ABC de la salvación no entendamos el A. Porque si no entendemos algo tan básico, pues nos perdemos. Por eso debemos de afianzarnos. Sí, es un tema sencillo a como lo presenta la palabra de Dios. El que ha tratado de confundirnos, ¿quién es? Satanás. Más que claro, vamos al texto. Este es el que más claro habla la hermana White en poquitas palabras para que quede claro qué es la justificación. La justificación es el perdón total y completo del pecado. En el momento en el que el pecador acepta a Cristo por la fe, es perdonado. La justicia de Cristo le es imputada y ya no ha de dudar de la gracia perdonadora de Dios. Qué hermoso pensar que no es un proceso. El proceso después lo tenemos, es la santificación, el que sigue. Sí, es que yo tengo defectos de carácter, sí. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando del perdón, del primer paso ante tu Dios. ¿Cómo empieza la reconciliación? ¿Cómo te ve Dios? No te está achacando tus pecados pasados. Hagan de cuenta que lo dice en las Escrituras. Tus pecados los entierra y es el ser humano el que anda pescando pecados. Ay, Señor, yo. Dios ya se olvidó de esto. Es un perdón total. Eso es la justificación. Gálatas 2:21, ¿qué dice, hermanos? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. En vano murió Jesús. Yo les mencionaba que estas vestiduras de Adán y Eva ejemplifican eso, la necesidad. Imagínense sin vestiduras, de tener las vestiduras Adán y Eva de luz, ahora se sentían fríos, su cuerpo seguramente perdió calor, las vicisitudes del clima, en estos cambios de tener un clima estable de repente a tener picos, se necesitaban cubrir y ellos se cubrieron con vestiduras ineficaces, como eran las de la higuera, hojas de higuera, y Dios les quería enseñar a través de estas vestiduras de piel que alguien tenía que morir en favor de ellos, si no, no podían. Por eso dice, si no aceptamos eso, pues estamos perdidos. ¿Qué le pasa a una persona que no acepta el perdón que se nos ofrece? No sé si sepan un poquito de este artista Rembrandt, es un famoso pintor. Y Rembrandt hizo este cuadro, para el que no lo pueda ver, es un cuadro que ejemplifica la fiesta de Belsasar. Es una fiesta donde una mano misteriosa le puso un juicio, ¿verdad? Mene tekel uparsin, pesado, ha sido en balanza y ha sido hallado falto, es decir, saliste corto. Y entonces lo que él quería ejemplificar era la desesperación del rey ante un juicio de Dios, ante sentirse que sus pecados habían sido pesados y estaba perdido prácticamente. ¿Saben que se tardó 12 años en tratar de... Yo creo que los otros elementos sí los avanzó, pero el rostro del rey Belsasar, viendo a esa mano, no la podía él concebir. Porque él decía, es algo tan trágico para la existencia humana, sentirse perdido, que no hay ya escapatoria ante Dios. Entonces la pregunta, hermanos, es, ¿qué es lo que queremos alcanzar? ¿La victoria sobre pecados específicos o sobre el pecado? Porque sí hay gran diferencia. Y aquí Aristóteles, fíjense cómo el paganismo nos ha a veces hecho que perdamos el enfoque. Aristóteles alguna vez, este pensador, dijo, considero más valiente al que conquista sus deseos que al que conquista a sus enemigos, ya que la victoria más dura es la victoria sobre uno mismo. ¡Ay, le aplaudimos! Y esos conceptos los queremos meter a la vida cristiana y no es así. ¿Qué es lo que estamos
pidiendo, Señor? ¿Por un pecado específico o por mi condición general? Voy a ser más específica. A veces cuando aparece un tumor, imagínense un tumor dermatológico, tú dices, quítemelo por favor, pero no quisiera saber si hay algo más adentro. Yo sí quisiera saber, para que me lo quite ya y erradicar el problema. A veces nosotros somos victorias sobre mi vicio, sobre mi mal hábito, mal carácter, pero así nunca vamos a acabar. Tenemos que tener victorias, no como los decía Aristóteles, victorias sobre el pecado. Y aquí el pecado es una condición. Por ejemplo, para recibir el perdón solo necesitamos obedecer. Aquí mucha gente se pierde, hermanos. Leamos qué es legalismo. Legalismo, su mayor preocupación no es una relación con el Señor, sino más bien con cosas, tales como la victoria sobre el tabaco, alcohol. No toma en cuenta que el pecado es algo más profundo, que incluye no solo lo que hacemos, sino también lo que somos. Sí, y aquí es el problema que nos trata de ejemplificar la carta a los Gálatas. Las personas estaban muy preocupadas por lo que hacían, pensando que al cuidar los actos meramente religiosos, de comida, de lavamientos, todas esas reglas que se había llenado la iglesia, ya con eso ya estaban pasados por el juez divino. Sin embargo, dice, es más bien lo que somos. Somos generadores del mal y por eso cuando pedimos la justificación o el perdón total, le estamos pidiendo, Señor, dame otra naturaleza. No nos vayamos tanto a los actos. Oye, pero es que el vicio del alcohol, de las drogas, sí, pero pide también otra nueva naturaleza, porque al pedir otra nueva naturaleza, pues por consiguiente se solucionan esos pecados. Por eso la gran petición del apóstol queda en este versículo para memorizar durante esta semana, que todos no sabemos o muchos lo parafraseamos, pero ya lo hemos escuchado y dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Gracias. Por eso podemos decir y concluir con Cristo, Señor, aquí descanso. Porque si me dedico a ver todas mis listas de defectos, pues nunca voy a acabar. Pero si yo me entrego completamente a ti, tú me das una nueva naturaleza, me das tu justicia y vamos a empezar juntos una nueva relación. El legalismo, por lo tanto, es una religión agobiante, porque nunca acabas, ¿sí? Nunca acabas porque surge un pecado, surge una nueva idea. Ay, es que no hice esto en favor de mi salvación. Nunca vas a acabar. Y estás destituyendo, pues, los méritos de Jesús. ¿Saben que una de las acusaciones que se le hizo al apóstol Pablo es que tú, al quitar las reglas de la iglesia, estás promoviendo el pecado? Pero no es así. Vayamos a despejar esta pregunta. Ser perdonados es la forma en que Cristo perdona, es no solamente ser perdonados, sino ser renovados en el espíritu de nuestra mente. El Señor dice, te daré un corazón nuevo. La imagen de Cristo debe ser estampada en la mente misma, en el corazón y en el alma. El apóstol dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso decir que Jesús esté estampado en cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso es lo que pedimos. No promueve este tipo de salvación, la de la Biblia, no promueve el pecado para nada, al contrario, nos armoniza con la naturaleza de Dios. Entender esto de la justificación solo por la fe, hermanos, es tan sencillo como, agárrate cualquier ejemplo bíblico, pero vamos al más sencillo, al de Abraham. Dice así, Génesis 15, 5 al 6. Obediencia de fe. Entonces lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y añadió, así será tu descendencia.
Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuándo fue perdonado Abraham? Dice, ¿tuvo que hacer algo? No, fue allá con Dios, mira las estrellas, y cuando creyó. Ahora, ¿fue Abraham obediente? Después. Pero fue obediente por esa relación ya entablada. A veces queremos primero hacer cosas y pensando que estamos aportando a la relación. No, es creer que la salvación es un regalo, que no podemos acotar nada en cuanto a la salvación. Entonces, Romanos 4:2-4, ¿qué dice? Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría que gloriarse, pero no antes ante Dios, pero el que trabaja para la cuenta del salario como regalo, sino como deuda. Gracias. Dice, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué enorgullecerse, pero no ante Dios. Entonces, hermanos, esa es la gran disyuntiva de agarrar la sencilla palabra de Dios. No porque sea simple, es sencilla de aceptar. Un regalo lo aceptas o lo rechazas, en eso iniciamos. Y cuando Martín Lutero hace 500 años se encontró con esa luz celestial del perdón, un hombre que se agobiaba su cuerpo, dice el Conflicto de los Siglos, todas las penalidades, no sé si ustedes han visto a los penitentes andar de rodillas y latillarse el cuerpo, y incluso su salud quedó de por vida afectada, pero cuando vio que el perdón era otra cosa, que no era pagarle a Dios con esas indulgencias, Martín Lutero dijo, la justificación por la fe es la doctrina que tiene que ver con el éxito o el fracaso de la iglesia. Por eso hay tanto interés en Satanás que no la entendamos, que incluso dentro de la iglesia hay corrientes que enchuecan la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido la contribución de los reformadores, apreciados hermanos? Porque estamos celebrando, que esta verdad que estaba empolvada, Dios puso a su Espíritu Santo para que al menos en la mente de este estudioso y sincero hombre llamado Martín Lutero, ¡pum! Obviamente había otros reformadores que ya habían entendido, pero el Conflicto de los Siglos lo llama el lucero de la Reforma. Alguien que con todas sus capacidades pudo promover la verdad de la Biblia en este punto. 5 puntos. A ver, estudiosos de la Biblia, ¿qué nos dejó la Reforma? 5 puntos. La sola escritura, que significa que la Biblia es la base de la verdad, no la tradición. ¿Están de acuerdo? Amén. La contribución de los reformadores, 2, están en 5 puntos. Sola fide, significa que la salvación es solo por la fe, no por las obras. Amén. 3, solo gracia, que la salvación es por la gracia, porque no cuentan aquí los méritos humanos. Oye, es que yo tengo soy adventista de tercera generación, yo he escuchado eso. No cuenta eso, hermano. No cuenta, en términos de la salvación, no cuenta. Solo gracia. 4, solo Cristo. Cristo es el único intercesor. Amén. No por los santos, no por María. Sí, fueron buenos hombres tal vez, no lo sé, pero están descansando. Ya que ellos no interceden, no están vivos para empezar. Cristo vive e intercede por ti y por mí. Solo Cristo. Y último, soli Deo gloria. Todo viene de Dios. No hay lugar para la jactancia humana. La gloria, ¿para quién es? Para Dios. No para una iglesia, ni para una familia. Estaba viendo, y por eso pedí el pizarrón. Este hombre, hay un canal católico, el EWT.
Y Alejandro Bermúdez es el periodista muy sagaz, muy inteligente, que explicaba que el ecumenismo es el llamado de la iglesia dejada por Jesús, o sea, la iglesia católica, para ya regresar otra vez a las filas y quitar esos 5 puntos, porque esos 5 puntos no valen. Y lo explicaba de esta manera y espero hacerlo bien. Y después lo comentamos. Él decía, Cristo dejó a la iglesia de los apóstoles, a la real, a la verdadera, a la católica. Por allá por el año 1100, después de Cristo, hubo una fracturita ahí. Los ortodoxos griegos y los ortodoxos rusos se separaron. Dice, esta separación fue no por doctrina, sino por disciplina. Es decir, ellos desconocieron el liderazgo del Papa y se fracturaron, pero creemos lo mismo. Después dice, en 1500, estoy redondeando, ¿ok? En 1500 hubo otra fractura, donde los luteranos, los anglicanos y los calvinistas se separaron de la Iglesia Católica. Esto fue en 1500. Otra fractura. Y después de estos, él lo explicaba, hay 32,000 profesiones cristianas y entre ellas vamos nosotros. Tan sencillo como esto. Y él decía y concluía, hermanos, es la misericordia, regresen, porque están en el caos, están en la desunión y están en contra de lo que dijo Jesús. ¿Por qué no podemos regresar aquí? Si alguna vez, no estuvimos aquí, pero si alguna vez, si alguien piensa, ¿por qué no podemos congeniar con esta idea? Porque desde el punto 1, que es el perdón, el que estamos estudiando, nosotros vemos en la Biblia que es solo escritura y ellos dicen tradición. Solo fe y ellos dicen no, sacramentos. Por eso al niño se les bautiza desde chiquito, porque está escalando la salvación. Solo gracia, y ellos dicen, no, hay penitencia, hay que hacer cosas. Solo Cristo, ¿no? Ahí está María, ahí están los santos. Solo la gloria de Dios, ¿no? Ahí está el Papa que le besan lo adoran, y el anillo, y etcétera. Por eso no podemos decir, sí, hay que ser unidos, nos hacemos de la vista gorda y regresamos al ecumenismo, que el Papa está muy fuerte en su agenda. Por eso no podemos, o sí podemos. Billy Graham, no sé si le suena, fue un famoso predicador evangelista en los Estados Unidos, dijo, bueno, sí, el Papa dice que hay que unirnos, yo pienso que tenemos doctrinas muy parecidas. No, Billy Graham no creía en María, no creía en los santos, pero se fijan, en favor de quedar bien con la mayoría, están bajando y cediendo. Ese es ecumenismo, ese es el llamado. ¿Por qué es importante esta doctrina y tenerla bien clara? Porque no podemos ir con ese llamado. En 1564, específicamente, hermanos, en el Concilio de Trento, Roma afirmó, entre tantas conclusiones llegaron a esta: si alguno dice que el pecador es justificado por fe solamente y que no se requiere ninguna cooperación a fin de obtener la gracia de la justificación, sea anatema. ¿Qué es ser un anatema? Un blasfemo, un maldito, un separado, un contrario, un rebelde. Y ustedes saben que en esas cortes a Martín Lutero y a tantos reformadores los mandaron llamar a cuentas y
Dice que la majestuosidad y las caras de maldad de esos jueces te hacían temblar. Imagínense esto. Y entonces, hermanos, en conclusión, ¿por qué estamos estudiando algo tan básico? Porque algo tan básico ha sido atacado en el pasado y en el presente. Y va a ser el punto de regresa, porque estás en el caos. Así lo decía Alejandro Bermúdez en ese canal católico. Todos estos, miren qué ridiculez, 32,000, cuando hay una sola iglesia. Increíble, ¿verdad, hermanos? Y él decía que los sacramentos que solamente los puede dar la Iglesia Católica, entre ellos está el sacramento del perdón. ¿Verdad? ¿O no? O sea, ¿y dónde está Jesús y su oferta? Pues quién sabe, pero es por ellos. Por eso, ¿se acuerdan? Martín Lutero se enojó porque la venta de las indulgencias ya era algo ridículo. Era una venta por pecados, incluso los que ibas a cometer, futuros. Qué tremenda lección tuvimos en nuestras manos. Tremenda. ¿Relevante? Claro, porque este llamado, hermanos, cada vez va a ser más fuerte. Primero muy misericordioso, te estamos dando chance de que de aquí, del caos, regreses a este punto. Pero dice un texto, un canto, no vuelvo atrás. ¿Cómo? He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. No volvamos atrás. La Biblia es clara, es nuestra roca. Jesús murió por ti y por mí. Y hay que aceptar el don gratuito de la salvación. No le añadamos nada. No podemos pensar que seres humanos nos pueden otorgar el perdón que solamente Cristo nos otorga. Estudiemos y aceptemos este don de Dios. Y si Dios quiere podemos estudiar más. Este tema es para muchas horas y mucha reflexión. Gracias. Dios les bendiga.